3, 4 días el paciente viene y te agradece que se le fueron los síntomas. Lo otro pasa con y fíjense que el pico de edad es entre los 70 y los 80, y lo mismo pasa para la arteritis de la arteria temporal. Entonces, con la arteritis de la arteria temporal, por supuesto que si uno tiene alta sospecha o si aparece alteraciones visuales y demás, ahí aunque no tenga diagnóstico, tengo que empezar con tratamiento rápidamente porque el paciente se queda ciego si no lo hacemos, y hay que empezar con alta dosis de corticoides. Se utilizan de 40 a 60 miligramos de meprednisona, nada que ver con lo otro. Menos frecuentes son todo el otro grupo de patologías. Y los tumores es otra de las cosas que es muy importante en los ancianos, porque es mucho, ya lo vimos, es mucho más prevalente que en los jóvenes, ¿sí? Pero por supuesto es cierto que va bajando un poquito la incidencia. El linfoma es la causa más frecuente de todas, pero también hay que buscar leucemias, carcinoma de colon, porque además el carcinoma de colon es altamente prevalente en los ancianos, ¿sí? Y otra de las cosas que no lo pensamos nunca, porque no asociamos TEP con fiebre, asociamos TEP con disnea, TEP con alteraciones electrocardiográficas, pero no asociamos tanto el TEP con fiebre, sobre todo cuando el paciente tiene fiebre nada más, por supuesto, ¿no? Como una forma de presentación atípica. Entonces, fíjense que corresponde al 4% de los casos, si bien es bajo, hay que pensarlo, ¿sí? Pensarlo si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y síncope, aunque te sature 98%, cosas que no son las que esperaríamos, ¿no? Ahora, esta misma semana, nos ingresó una paciente con antecedentes de patología oncológica tratada y demás, y les puedo asegurar cuando viene el paciente, no, porque el paciente tiene disnea, pero ya venía teniendo disnea, no quedaba claro, tomografía computada, angiotomografía, y tenía múltiples TEPs, y la paciente saturaba 98%. Y te puedo asegurar, cuando me dijeron satura 98%, lo primero que hice cuando la veo a la paciente en la habitación, conversando conmigo perfectamente, no estaba disneica, o sea, no tenía disnea, no estaba taquipneica, estaba perfecto, electro normal, todo bien, le digo, lo primero que le digo al residente, digo, ¿no traes el saturómetro que quiero saturarla? Porque yo dije, estos me mintieron. Y la paciente saturaba, y tenía, les puedo asegurar que me hubiera gustado también mostrárselo, porque tenía unas imágenes, esta no tenía fiebre, ¿eh? No tenía fiebre, pero digo que a veces uno puede encontrar estas cosas. Entonces, y este es otro grupo que es muy importante, que es la fiebre por droga en los ancianos. Entonces, siempre que estén polimedicados hay que pensarlo, ¿sí? Generalmente es varios días después de haber instaurado un tratamiento. Sobre todo nos pasa cuando el paciente vino con la neumonía, le pusimos el antibiótico, está por irse de alta, pasaron ya 5 o 6 días, la fiebre se le fue al segundo día que le pusimos y empieza con fiebre. Y lo primero que decís, che, se agarró una infección, seguimiento normal, urócula. Fíjate que no tengo una flebitis, va, lo revisa todo, lo revisamos, no tiene una flebitis. Y empezás, ¿y ahora qué tiene este? Porque además vos lo ves, y lo que tienen estos pacientes es que están bien, vos los ves y están bien, están enteros pero hacen fiebre. No lo ves séptico, no lo ves infectado, no, lo ves bien al paciente, pero con fiebre. Y a lo sumo lo único que le ves a lo mejor es un poquito de rash, que es lo que te hace pensar cuando tienen el rash. Si no lo tienen... Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Pasan los días, al suspender el fármaco hay que esperar, porque no se le va enseguida la fiebre. Hay que esperar 48 y más, porque a veces tardan 2, 3, 4 días hasta que se le va la fiebre, ¿sí? Los antibióticos son la principal causa de fiebre por drogas, sobre todo en los pacientes que están internados, ¿sí? Pero también hay que pensarlos en las otras, todo el grupo de drogas cardiovasculares, los antiinflamatorios no esteroides, que anciano no toma un AINE, ¿sí? Hasta los antihistamínicos, que a veces los ponemos también porque tienen un poquito de prurito, lo que sea. Entonces, siempre estar pensándolo. Creo que, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes entonces que tienen fiebre de origen desconocido? Uno debe buscar toda una serie de medidas clínicas de laboratorio, de imágenes y de intervención. O sea que uno tiene que ver realmente, que confirmar la fiebre, por supuesto hacer el examen físico de laboratorio, radiografía de tórax, ver si hay drogas que el paciente realmente no necesita y sacárselas, si uno puede sacárselas de golpe,
no vamos a sacarle, a suspenderle de golpe si estaba con una benzodiazepina porque va a ser una abstinencia, o no vayamos a sacarle un antidepresivo si lo tenía porque también vamos a tener complicaciones, etcétera, etcétera. Muchas veces por los abscesos ver una ecografía abdominal, ya dijimos que en los ancianos es importante, un ecocardiograma, en realidad transesofágico si queremos buscar vegetaciones porque es mucho más sensible. Buscar TBC siempre, ¿sí? A todos los niveles, clínico, laboratorio, imágenes e intervención si es necesario hacer un lavado bronquialveolar y demás. Tomografía de tórax y abdomen. Esto es muy importante. Si tenemos alguna presunción de que el paciente pueda tener una arteritis de la arteria temporal y verdaderamente lo clínico no tiene un peso tan alto como para que empezáramos empíricamente, hay que plantearse que uno tiene que hacer una biopsia de la arteria temporal. Que ustedes saben que tener una biopsia de la temporal no te indica que te dé rédito, porque tenés que ir, tenés que encontrar, el rédito es del 40%, el resto no tenemos rédito, y a veces tenemos que hacer una segunda biopsia de arteria temporal porque hay que justo enganchar la granulomatosis, ir a buscar, digamos, el granuloma ahí en ese momento. Por supuesto, buscar en algunas situaciones, y en especial en los pacientes postrados si no tiene tromboembolismo de pulmón, y en los casos donde realmente no llegamos al diagnóstico y demás, y uno quiere buscar un foco infeccioso oculto, uno, si tiene la posibilidad, puede hacer un centello con galio, si es que en el lugar uno lo dispone. No en todos los lugares hay y no siempre se puede hacer, porque a lo mejor hay, pero la obra social no te lo cubre, que eso es lo otro. Entonces, y realmente no sé el costo ahora de un galio, pero les puedo asegurar que es muy caro. Entonces el paciente no lo puede pagar de su bolsillo. Y otra de las cosas que es importante cuando agotamos todo esto y no llegamos al diagnóstico es evaluar de hacer una biopsia hepática y de médula. Si bien tienen un rédito muy bajo, en algunos casos nos ayudan mucho. La biopsia hepática sobre todo para la tuberculosis. La de médula también, pero el rédito generalmente de médula es del 20% y de la biopsia hepática es del 30%. No pasa mucho más que esto. Y en algunas situaciones tenemos que llegar a hacer una laparoscopía exploradora para ver qué es lo que pasa. Y fíjense lo que es el rédito de los estudios. La radiografía de tórax no tiene mucha utilidad como método de screening de la fiebre de origen desconocido. Y lo que es peor, tiene un porcentaje de falsos positivos interesante, porque es lo que hablábamos antes. ¿Qué anciano no tiene alguna banda de trazo fibroso después de 80 años en la radiografía de tórax? Un montón. Entonces, y uno como estamos tratando de encontrar algo, nos agarramos de ese trazo fibroso viejo y ahí aparece el falso positivo. Las tomografías de tórax tienen una utilidad baja y también tienen un porcentaje de falsos positivos altos. La tomografía de abdomen también tiene un 20% y también tiene muchos falsos positivos porque encontramos un montón de cosas. Es muy frecuente. ¿A qué viejo no le hacemos una CT y le aparecen quistes renales? Y vos decís, uy, será un quiste complicado, entonces empezás ya a seguir buscando y te agarrás de que seguramente que es un quiste renal complicado lo que tiene, y bueno, y lo que da mayor utilidad, por supuesto, es el PET, o sea, hacer un centello con captación de alguna de las sustancias, porque es el que tiene mayor utilidad y no tiene tantos falsos positivos. Pero de cualquier manera estamos viendo que el rédito que tenemos realmente no es muy alto. Entonces, siempre tenemos un anciano con fiebre de origen desconocido, verlo clínicamente cómo está. Si el paciente vemos que se va para abajo, se deteriora, bueno, pues empezaremos con un esquema de amplio espectro durante 2 semanas. Pero si el paciente nos permite estudiarlo, podemos controlarlo ambulatoriamente e ir viendo toda la pauta que vimos antes y hacer una segunda repetición si fuera necesario. ¿Sí? Porque no lo podemos, muchas veces no lo encontramos con la primer tanda de estudios. Y creo que nada más. Bueno, está bien, llegamos.